Esto está funcionando fuertemente. Buenos días, good morning, everybody. Vamos a dar comienzo al panel perdón, de construcción de lo común. El título es Construction of the Common, Individual and Collective Subjectivities, Diversity and Otherness. Yo tengo una gran duda porque preparé un texto ayer y me salió un poco largo, no tan largo como Federico ayer, que fue un poco más que eso, pero tengo 9 minutos. Tengo la duda si leo eso o si simplemente presento a nuestras excelentes panelistas. Tal vez puedo empezar con algo de la lectura y veo si esto lleva mucho tiempo, lo paro ahí abruptamente. The microphone. They can't hear. ¿Sí? Acerco el micrófono, ya está bien. Una comunidad se forma a partir de algún tipo de principio interno que, no correspondiendo a ninguna de las características naturales de sus miembros, es uno que tiene que ser ante todo realizado, producido. Si lo que llamamos comunidad remite a algo común, habría algo común a quienes tienen la potencia de producirla, que no sería solamente una especificidad que pudiera consignarse descriptivamente, ni tampoco una mera capacidad que cupiese someter a parámetros de comparación, sino otro tipo de aptitud. Si la comunidad no es algo dado, sino algo que ante todo tiene que ser producido, esa aptitud no podría sino ser una agencia, algo que los seres que la constituyen y la conforman, perdón, algo que los seres que la constituyen y la conforman hacen precisamente para constituirla, gracias, y con el tiempo para preservarla, así como también para modificarla. Esa agencia es producción, es construcción de lo común. Y es necesariamente no cualquier agencia, sino aquella que define a la comunidad. Tendría que ver esta con la capacidad, la potencia de producir lo común, un común. Pero producir lo común a partir de algo que sería común a las criaturas encargadas de producirlo, dice a voces que no hay común alguno entre esas criaturas como algo dado. Al mismo tiempo, si una comunidad ha de formarse en virtud de la agencia de quienes producen lo común que la define, esta misma producción es una producción en común. En ella lo común surge no solamente como un mero producto, sino que ya empieza a ser virtualmente a partir de esa agencia. Lo común no solo es un dato constatable sobre el cual pueda constituirse una comunidad, sino que nunca está definitivamente establecido, es decir, siempre está en juego en las agencias de quienes tienen que producirlo en el contexto de la heterogeneidad de esas agencias. No habría lugar entonces para una concepción identitaria de la comunidad de lo común, según la cual se pertenece a una comunidad por la identificación con un conjunto de contenidos, de prácticas, valores, creencias, que se comparte con quienes se identifican con esos mismos contenidos. Esta comunidad entre comillas, es inclusiva de quienes participan de estos procesos de identificación y excluyente de quienes les son ajenos. Su orientación fundamental es conservadora, en el sentido de preservar lo que, sin ser unívocamente determinable, mantiene un sentimiento de adhesión y cohesión atávico. En consecuencia, le es indisociable el sentido de una clausura al interior de la cual esa comunidad se reconoce como tal y se protege. Se trata entonces de proponer un argumento que abogue por una comunidad cuyo principio sea no identitario, sino alteritario. Una comunidad que se constituye sobre su propia apertura, y esto quiere decir a la vez sobre su riesgo. No una comunidad asegurada, sino una expuesta. Este tipo de comunidad está siempre en juego y en conflicto, y lo está en las agencias de quienes tienen que producir lo común de esa comunidad. Siempre por producir y construir lo común es lo que falta constitutivamente. Lo común es un hiato, una abertura, un lugar primeramente desocupado, que en este sentido es un no lugar, un utopos, un entre. No una negatividad, no una privación o una carencia. Lo común es un hiato que como tal es inapropiable, de lo cual no se puede tomar posesión, puesto que en el momento en que se lo intenta ya no es. Nadie, ninguna autoridad, soberanía o sujeto puede hacerse de lo común como común. La comunidad no es el sujeto al que habría que atribuir la propiedad común de lo común o de lo común.
no es la autoridad que actúa en nombre del sujeto colectivo comunidad, sino que tiene como deber constitutivo proteger lo común ante todo colectivo que como sujeto quisiera adoptar el nombre de comunidad y declararse propietaria de lo común. La comunidad no es anterior a lo común, no se define por aquella, sino que solo hay comunidad a partir de lo común. A su vez, lo común no solo es anterior a todo sujeto individual o colectivo, sino que el sujeto, es lo único que lo común excluye, precisamente en la medida en que lo que llamamos sujeto se constituye por exclusión de todo lo que no lo es, reteniendo la facultad de determinar qué no lo es. Lo común excluye toda exclusión, medida en la cual excluye toda primaria propiedad, toda primaria apropiación. Hay un comunismo originario de lo común. La comunidad es relación y esto es lo que determina que entre común y propio haya oposición irreducible, alergia. Nada inmuniza contra esa alergia. Si la comunidad no es otra cosa que relación, solo es posible desde un entre, como un hecho, un factum sin fecha de inicio. Sucede, ha sucedido desde siempre, como un suceder que es en cada caso otro, diferente. En todo momento sucediendo por primera vez, cada vez una vez sucede un entre. En tal suceder, el hiato, la abertura, el entre se sucede a sí mismo, desmintiéndose cada vez como un mismo suceder. Siempre está presidido por sí mismo como algo absolutamente otro. Si es un hecho, el entre no es nunca un hecho consumado, sino que está excavado en sí por la memoria de otros sucederes y otras agencias, abierto en la inminencia de otros sucederes y agencias. En esto consiste la abertura, el estar abierto, el abrirse, el jasma de lo común. Hay un parentesco entre lo común y el caos. El entre es la potencia de lo común y así la posibilidad de la comunidad. En cuanto tal posibilidad es ya su acontecer, tanto en su inminencia como en su disolución. Y creo que ya basta, así que me voy a ahorrar el resto del texto y voy así pasar a la presentación de nuestras panelistas. Vamos a proceder en el siguiente orden que conversamos. Va a comenzar Fátima Tuga, después Alejandra Castillo, el orden inverso alfabético. Después Alejandra Castillo y finalmente Maylie Blackwell. Entonces, Maylie Blackwell is a professor and vice chair of Chicano and Central American Studies and Gender Studies, and is affiliated faculty in American Indian Studies at the University of California, Los Angeles. Indioamericanos. In addition to Además de co-crear la plataforma digital nativa, también está trabajando con la memoria histórica para el archivo de las comunidades no indígenas. En su libro, Escalas de la Resistencia, Scales of Resistance, Mujeres indígenas, 3 años de investigación organizado en México, en la diáspora, de feminismo en el movimiento chicano, como también coeditor de Chicana Movidas, nuevas narrativas de activismo y feminismo en la era del movimiento. Es la coeditora con temas especiales de estudios latinos. Alejandra Castillo is a PhD in philosophy, full professor of the Department of Philosophy at the Metropolitan University of Science of Education, Santiago, Chile. La revista de Cultura Papel Máquina y de la colección Archivo Feminista. Es parte del comité consultivo de la Red de Filósofas Latinoamericanas. Algunas de sus publicaciones son Archivo Alterado, Tiempo de Feminismo, estas son las más recientes, Tiempo de Feminismo, Cuerpos, Imágenes, Revuelta, Adicta Imagen, Asamblea de los Cuerpos, Matrix, el género de la filosofía, Crónicas feministas en tiempos neoliberales, Simone de Beauvoir, filósofa, antifilósofa, Disensos feministas, Imagen, Cuerpo y Ars Disjecta. También Ars Disjecta de Figuras para un cuerpo político, 2014, es esa publicación. Entre otras, ciertamente. Actualmente trabaja la relación entre las imágenes, la política y el feminismo bajo la denominación de corpo política. Es ciertamente una de las
principales pensadoras feministas chilenas, latinoamericanas diría también. Interdisciplinary artist Fatima Tuga. La artista internacional de Fátima Tuga es una profesora asociada de inteligencia artificial de la Universidad de Florida, entre la disciplina y la cultura como un enfoque artístico. En su trabajo, la tecnología como media habla de las metáforas del poder, de las dinámicas también para el poder, imágenes y sonidos de distintas geografías e historias para comentar en cómo la tecnología tiene un impacto en las realidades locales y globales. Su trabajo se ha exhibido en casi 25 países, ha recibido varios reconocimientos, incluso el de Google Arts. Su idea ha estado impresa en publicaciones, también en monografías. Fátima Tuga ha contribuido a la discusión de los artes contemporáneos a través de talleres en el diseño del arte hoy día en esa fundación y en la comunicación visual sobre la ética de las imágenes. These are our panelists now. De Fátima, please. Trataré de estar de pie. Quiero agradecer a todos los que han participado acá en la organización. Aaron, Constanza, que está por ahí. Y hay un gran equipo de personas, por supuesto, que no están, que no son cara visible, pero que están presentes. Se incluyen algunos como parte de la computación de las humanidades. Gracias. La forma en que voy a hablar en mi presentación, bueno, tengo un par de textos, pero predominantemente voy a trabajar de la siguiente forma. El arte es lo que nos lleva a la idea a las que yo he llegado en el material escrito. Estas obras de arte van a ser presentadas de forma adyacente a esos trabajos, y es lo que yo he hecho durante toda mi vida. Por eso es que lo menciono aquí para elaborar las ideas. En esta charla, construcción de una metodología en movimiento, podemos pensar que esto se mueve hacia adelante y hacia atrás, y también hay una sensación de movimiento. Yo creo que tenemos que estar conscientes de las circunstancias emocionales que existen en el mundo. Este es un trabajo, una obra de arte que se llama Fine de 1998, y Fine combina ventilador, los ventiladores convencionales con un ventilador de cielo para crear un nuevo pensamiento. El pensamiento surge del contexto de circunstancias africanas del este, donde la electricidad no es estable y se ha adoptado. Se toma un abanico y luego, por supuesto, la gente se abanica cuando hace calor y cuando se va la electricidad. Y cuando vuelve la electricidad, vuelven a trabajar con los ventiladores. Entonces, de esa forma se han modificado los sistemas de ventilación. Quería entonces verificar algunos elementos, dados los temas que hemos cubierto. La lista de verificación también muestra lo que yo he trabajado como artista y lo que incluye en mi trabajo. Ahora veremos qué es lo que es relevante y significativo para todas las vidas. Ya no podemos considerar que el planeta es resiliente en todo lo que respecta a la biodiversidad, el derretimiento de los polos, etc. Estas condiciones muestran inequidades crónicas en la superficie de todos aquellos que quieren ver, que son elementos que por supuesto algunos eligen no ver. La salud global es algo mucho más visible ahora, y también el capitalismo, y también la división de una gran cantidad de ritmos de vida. Los políticos que crean espacios vacíos en los servicios son vacíos en servicios que son anónimos, y hay un vacío en el liderazgo también. Creo que tenemos
varios aspectos que están ocurriendo a nivel global, con liderazgos fascistas y populistas, que hasta cierto punto no se interesan en nada más que en ellos mismos. Los ricos y los filántropos son especies de héroes que abordan problemas que han creado ellos mismos. Aquí tenemos una obra que creo que es en 2010, en la Universidad de Duke, en su biblioteca. Es una muestra silenciosa del uso del agua en la ciudad de Durham. Y luce como lo útil que es el agua, la importancia del agua, aun cuando el agua es un elemento que se considera como un utility, es algo irónico porque también podría ser peligrosa para nosotros también. Se utiliza en el cuidado de la salud y, por supuesto, también se puede utilizar de forma decorativa, estética. Hay otros monitores aquí que cambian de forma aleatoria y son imágenes en movimiento. Y luego, cuando una persona pasa enfrente del monitor, tiene una cámara con un haz infrarrojo que nos muestra distintos panoramas del mal uso del agua en esta ciudad, tal como se puede ver en las imágenes. Desperdicio del agua. Estos monitores entonces van a estar mostrando esto. Cambia y tiene que ver con la contaminación porque las autoridades y las Naciones Unidas señalaban que una de cada 8 personas no tiene acceso a agua limpia y pura. Entonces, los remedios de restauración provienen de mi práctica como artista. Quizás no necesariamente son los remedios o soluciones que alguien va a encontrar o a los que va a llegar, pero esto tiene que ver con hacer y generar estas soluciones que son lo que yo creo que se debería compartir hoy en día. Y quizás podemos construir a partir de esto y espero que otras personas también puedan sumarse a esto. El enfoque tiene que ser colaborativo e interdisciplinario, concentrándose en las metodologías humanas. Debemos reconocer lo social y todas las implicaciones de la equidad y las prácticas culturales, enseñar habilidades que se intersectan con el cuidado y la empatía, enmarcados con un contexto de conciencia. Este llamado a la conciencia no se debe confundir con ser extremadamente sentimental o nostálgico, o inclusive esto se trata de la exacerbación de las culturas de los marginales o los márgenes. Al presentar múltiples enfoques constructivos, nos empodera a tener una solución amplia. Y como trabajo en un área interdisciplinaria, no me apego a ningún medio o material. Así es como yo he llegado a este tipo de enfoque y metodología. Este enfoque nos desafía la noción existente y los dogmas, incluyendo los nuestros. Por lo tanto, podemos incluir algunos sesgos nuestros. No estoy trabajando con un marco en particular, sino que trabajo todo lo que tenga que ver y que calce dentro de la pintura o cualquier otro tipo de medio. Eso es, o incluso lo que yo hago y trabajo con cosas que en realidad no sé cómo funcionan muy bien y no sé muy bien qué hacer con ellas, pero siempre debo ser honesta y me desafío a mí misma para aprender nuevas cosas y utilizar nuevos materiales y nuevos medios. Por lo tanto, ese tipo de elemento ayuda a no tener puntos ciegos en el enfoque creativo. El enfoque interseccional mejora la criticidad y también mejora la intolerancia y la ambigüedad. Las soluciones no están en solo una disciplina, en la historia, ubicación o el individuo, las condiciones necesarias. Son transversales a distintas ideas e innovaciones. Nuestras soluciones deben ser el espejo de distintos reflejos, más que simplemente trabajar con uno que cae dentro de una sola categoría. Aunque tenemos alguna idea respecto de lo que ocurrió en 1999, no hay una receta exacta. Aquí nos concentramos en el uso de un medio o material
Ella se concentra en utilizar distintos elementos históricos, momentos, geografías y momentos de la historia, para de esa forma llegar a una solución y para generar una receta. Por supuesto, esto es una metáfora, ¿verdad? Creo que también la respuesta no está solamente en la tecnología, nuevas tecnologías son el futuro. Algunas de las soluciones ya existen. Y este es un ejemplo de cómo yo he elegido mirar al pasado como una forma de innovar hacia el futuro utilizando la realidad aumentada. Y también en la ciudad de Canadá, desde 1700 es una tecnología que se puede utilizar hoy en día, aun cuando sería difícil, y estos molinos surgen cuando, o estos pozos que trabajan con las mareas, muchas personas no quieren aprender esto. Por lo tanto, la última generación de personas que ahora está trabajando, las mujeres que generan el diseño y los hombres también que generan la química de este dispositivo y hacen la tintura, podrían ser las últimas personas que lo hacen, porque quizás nadie más quiere aprender este oficio. Por lo tanto, yo creo que innovar con el pasado podría ser parte de lo que, de donde vienen las respuestas a la destrucción del planeta que estamos viendo, y podremos volver a algunos otros elementos, no romantizando el pasado, sino que más bien haciendo algo práctico con ideas del pasado que son innovadoras. Hay experiencias entonces de esto en donde uno puede ver que se trabaja con las corrientes, con los elementos selectorios y también con elementos imaginativos que se han generado. Aquí, estas imágenes de pozos ventriculares que trabajan con los distintos tipos de mareas, estos elementos ventriculares cambian, varían a medida que uno avanza en las imágenes. Por lo tanto, el índice de las estrategias que se pueden utilizar y lo podemos llevar a la práctica. Aquí hay información en donde se pueden revisar, verificar hechos. Antes de hacer algo, por supuesto, hago mucha investigación y pruebo y verifico los hechos. Sé y veo que a lo mejor algo se puede hacer, aun cuando no lo estamos haciendo, porque no podemos confiar simplemente en los medios de comunicación social, que son conformistas, que es por lo general como recibimos mucha la información hoy en día. La aplicación y entender cuándo y cómo utilizar el conocimiento, además de pensar de forma creativa y de manera práctica. Eso resulta en una estrategia que nos guía de buena forma. Veamos aspectos humanos, reconocer lo social y las implicancias personales de temas y también crear práctica a partir de aquello, aprender de uno mismo. Entre más sabemos de nosotros, probablemente mejor podremos, como comunidad y miembros de la comunidad, ser parte de esta comunidad mundial. Las conexiones, contactos, la integración de conceptos, reinos, vidas y personas. Compasión, desarrollar más empatía y conciencia de la humanidad, otra forma de vida y también del entorno, el medio ambiente. Aceptar las limitaciones, saber que hay cosas que no sabemos, saber que cuando intentar algo nuevo o un nuevo enfoque, o considerar otras posibilidades, y cuando algo ya no puede ser considerado como algo que en realidad puede ser salvaje, o algo que nos salva. Esta es mi crítica a la academia. Es relevante incluir este punto. La academia puede ser un lugar muy violento, y yo he estado y he recibido todo aquello, he estado en la línea de frontal. Aquí esta hora se llama las mentiras del aprendizaje, la libertad académica, el bullying académico. Enfrentando todos esos elementos, tuve que generar una obra de arte que se base en las historias que he recabado y he experimentado y que otros han vivido también y cosas que he ocultado. He escuchado a aquellos que a veces insisten en cosas que no tienen sentido y en cosas que a lo mejor en realidad no sé de dónde vienen. Estos son algunos ejemplos. Aquí tenemos una colección de cosas reales que han ocurrido a personas en la academia, cosas que se han dicho. Y también
He contratado a muchos actores, les he dado un guión y cada uno de ellos han actuado estos monólogos dramáticos. Así es como funciona. Desafortunadamente, no alcanzamos a recibir el audio. Como alternativa, podrían acercar un micrófono al parlante del televisor y de esa forma nos podría llegar el audio a la cabina de interpretación y podríamos ayudarles con la interpretación del discurso. No se experimenta ningún tipo de diferencia en ese caso. Eso es algo importante para la industria y es la mejor forma en que nosotros podemos enfrentar el futuro. Muy bien, estos son distintos hologramas que son de este tamaño. Y es así entonces como los escritorios están en un ángulo y uno puede hasta cierto punto cerrarlos y de esa forma uno puede hacer que se detengan estos diálogos o estas personitas que nos entregan la información. Voy a finalizar con algo más positivo. Aquí tenemos una imagen que se llama Hogares y Horizontes. Y como nuestro hogar es este planeta azul, tenemos que recordarnos y recordarle a todos que en realidad lo que tenemos que sobrevivir. No hay múltiples planetas o habitaciones o lugares. Necesitamos entonces un lugar, un espacio, una habitación y por supuesto un poco de ropa y también refugio. También necesitamos este planeta azul, al igual que todo lo anterior, que es nuestro hogar. Es el hogar de todos y está conectado, nos conecta a todos. Nos gusta o no, estamos todos conectados. Aquí tenemos hogares y horizontes, es realidad aumentada. Por lo tanto, cuando uno tiene su teléfono o enfoca la imagen en el teléfono con una aplicación, genera una animación. Muchas gracias. Agradecemos a Fátima Tuga Good morning. Por esta invitación.
voy a presentar algo relativo a algo que estoy trabajando, que es la corpopolítica, ¿no? Pensar la política desde esa pregunta, desde el cuerpo, cómo se organiza la política y cuál es el cuerpo que describe. Teniendo como contexto poco, ¿no? este momento de la política chilena y también latinoamericana, ¿no? Donde lo que se pone en cuestión es la política, cómo se organiza la política. Y allí me pregunto, bueno, ¿cuál es el cuerpo que narra el espacio de la política? La política narra y delimita un cuerpo. Cada narración visibiliza y oculta. No creo estar equivocada al definir a la política como un régimen lumínico, ocular-céntrico. En tal sentido, las filosofías políticas de la visibilidad, cuya intencionalidad primera parece satisfacerse en solo hacer visible, en dar visibilidad a los que no tienen parte, no serían más que una variación de las historiografías sociales que llamaban a dar voz a los sin voz. Ambas posiciones igualmente limitadas y fallidas. Limitación y fallo anudados a la fuerte pretensión de presencia e identidad que parecen presuponer. En tal pretensión, mirada y voz reproducen las coordenadas del régimen de la luz ocular-céntrica, coordenadas que vienen describiendo desde antiguo el espacio de lo en común en el dos de la idea luminosa, razón, y en la producción de imágenes de un cuerpo pasional. Estas coordenadas organizan un escenario antinómico. Para narrar, ver un cuerpo es necesario una desviación. Solo hay cuerpo en su sustracción. En la retirada del cuerpo órgano se hace visible el cuerpo vivo y por extensión el cuerpo del hombre. Así dice la filosofía, por ejemplo, y también las historias, en su narración política cultural. Así ha ocurrido desde las primeras ficciones de la antropogénesis. El movimiento sustractivo que permite la visibilidad del cuerpo sustrae también la diferencia sexual en su multiplicidad como si no fuera otra cosa que cuerpo-órgano. La retirada o desactivación de la diferencia sexual, entendida como puro órgano, carne y fluidos, destinados a la reproducción de la especie, permite, sin embargo, la exposición de un cuerpo, cuya naturaleza sexual, cultural, describe funciones, roles, funciones y tiempos enmarcados en un dispositivo de género heteronormado. La visibilidad que otorgan estos movimientos sustractivos permite, en primer lugar, la afirmación de sí, este cuerpo es mío. Y en segundo lugar, la certeza de la inefabilidad de la identidad, me ven como yo me veo. La afirmación de sí y la identidad se describen desde la posibilidad de la visibilidad. Son parte de un régimen escópico. Habría que agregar que la visibilidad es condición de identificación. Esta relación causal es todavía más clara hoy con la transformación teletecnológica del orden visual. Las cámaras de vigilancia y los dispositivos de reconocimiento facial son un índice de férrea relación entre presencia, visibilidad e identificación. Y aún habría que agregar más, la doble sustracción del cuerpo, primero como sistema orgánico y luego en su multiplicidad sexual, permite, paradójicamente, la manifestación de un cuerpo cuyo sexo es uno y cuya narración delimita los contornos de un orden sexual reproductivo. La identidad vuelta visible en un cuerpo sexuado heteronormado implica el cumplimiento de un mandato. El doble de la identidad es su culpabilidad. En lo que tal afirmación enseña, la identidad, la presencia, narrada desde el registro lumínico de lo visible, entraña el seguimiento de un conjunto de reglas, la aceptación de funciones y roles. No cumplir tal mandato supone un acto de culpabilidad. Las ficciones de la antropogénesis calcan, sin advertirlo, las ficciones de los relatos mítico-religiosos. Una corpopolítica advierte el doble de la identidad, el mandato que implica y la culpabilidad que restringe, y la expone en la mostración de un cuerpo que se enuncia desde la multiplicidad.
no habría que olvidar que las coordenadas recién mencionadas establecen jerarquías, representan un orden de dominio colonial, racial, sexual. El actual régimen escópico de pantallas no ha debilitado tales coordenadas, por el contrario, las ha vuelto aún más lumínicas. No obstante aquello, el archivo de la diferencia sexual que les da inteligibilidad está en decline. Por archivo entiendo el conjunto de textos, imágenes y tecnologías que definen a una época en su traza hegemónica. Nuestra época, su archivo, se abre con la posibilidad de la reproducción asistida. En consecuencia, no solo la idea de la filiación se ha transformado, sino que también nuestra autopercepción del cuerpo se ve alterada. Parte de este archivo y de esta época se figura en la sociedad de la imagen. No deberíamos dejar de observar que este archivo es el de las biopolíticas eugenésicas liberales y también el de la ordenación mundial gubernamental telemáticamente mediada. Es por este marco archivo que toda política del cuerpo, su imagen, corre hoy el riesgo de transformarse en un pliegue de la ordenación de dominio. El cuerpo es lo que está en el centro del cálculo de la política contemporánea. Si es así, si es en el propio cuerpo en el que se anuda el cálculo de la política individual, local, global, es ahí donde deben articularse políticas de alteración de este nuevo orden de dominio. No sin advertir, empero, la complicación que implica una política cuya politicidad está cifrada en el propio cuerpo. Esta complicación es la del tiempo. Cada modo de producción genera su propia temporalidad. La temporalidad anuda las subjetividades, las prácticas, las tecnologías en relación a las formas de trabajo. El vertiginoso tránsito a las tecnologías digitales y la migración del trabajo hacia plataformas tiende a reducir la temporalidad a un presente singular. La circulación de información e imágenes en las redes sociales se asemeja más a un loop que a una progresión. La crisis del cambio climático aporta desde otra zona la certeza del fin del tiempo, o tal vez que ya no hay más tiempo. Esta reducción del tiempo a un presente absoluto se vivencia como una vuelta al cuerpo. Esta reducción del tiempo a un presente, cuando se reduce el tiempo a la experiencia de lo cotidiano, no parece extraño que sea el cuerpo el lugar de tal reducción. Los síntomas son varios y diversos: la valoración del cuerpo como experiencia individual, un mercado en expansión en el cuidado y vigorización corporal, el giro materialista que intenta recuperar las corporalidades que habían sido olvidadas de estudios, análisis y genealogías, y la performance como palabra fetiche que viene a describir cada una de las acciones de los sujetos. De un tiempo a esta parte, todo se ha vuelto performance. He aquí la complicación que enunciaba hace un momento. Uno de los modos en que el orden de dominio se despliega es en la reducción del tiempo presente al cuerpo. ¿Cómo cifrar ahí, en el cuerpo, la posibilidad de alteración del orden dominante, quizás insistiendo en el cuerpo? Es cierto, pero en una forma de una corpopolítica feminista. Una política del cuerpo debiese nombrarse así, como una corpopolítica feminista, una política que explicita en su enunciación lo que siempre ha sido parte de ella, el cuerpo, y que lo olvidamos. Más aún debiese nombrarse como una corpopolítica feminista, en la que ésta se opone a la persistencia conservadora del dispositivo de género heteronormado, ni luz, ni sombra, ni centro, ni margen. Distinto a ello, una corpopolítica feminista busca la alteración de las visibilidades, jerarquías y clasificaciones de las coordenadas de dominio del orden político visual actual. Para que acontezca tal alteración, las corpopolíticas feministas tienen necesidad de integrar en sus prácticas relatos pertenecientes a otros archivos, otros presentes de luchas olvidadas por las historias de la emancipación, que activen el propio presente, alterándolo, transformándolo, liberándolo. Las corpopolíticas feministas entrañan una paradoja en su puesta en escena.
Aun cuando es siempre una intervención situada, no habría que olvidar que una corpopolítica feminista es siempre protesta y reclamo de un cuerpo que se rebela contra un orden injusto. Su vocación es la iteración, de tal modo que la acción de una corpopolítica siempre excede a la propia acción. La repetición nunca repite lo mismo. El hecho de repetir un grito, una danza, una performance, insiste en traer al presente un movimiento cuyo origen es desconocido, cuya trazabilidad es imposible. El acto no remite a la identidad. Quizás por ello el acto de repetición sea más parecido a un contagio que se propaga desconociendo naciones, tratados e idiomas. Únicamente hay cuerpos que se afectan y afectan a otros. Es por este momento paradojal de la corpopolítica que su movimiento es reticular, conectando un punto con otro y otros, en una malla que se extiende y contrae. Corpopolítica es el nombre de una multiplicidad, de una red que va conectando en ausencia de un plan predefinido. Las corpopolíticas interpelan su llamado, es colectivo, y sin embargo la subjetivación que promueven es particular. Van anudando cuerpos, nombres y actos. Desde este particular contagio se van constituyendo reticularmente las máquinas contrainstitucionales. Es precisamente esta anomalía de origen lo que hace de las corpopolíticas un materialismo en acto, un movimiento de cuerpos que se abren y cierran en un plano infinito. La corpopolítica se propaga sin un itinerario fijo. Es difícil establecer de qué modo una acción afecta a otras. Habría que insistir que si bien se trata de una acción que busca que sus efectos se tracen en una línea cuya determinación se prefigura de antemano, esto es, busca afectar de un modo directo, hay modos en que esa acción sigue ramificándose, sigue actuando. Esta reverberación de la acción no quiere evocar simplemente a efectos no intencionados. La acción que es y no es la misma acción es una puesta en escena del cuerpo en contextos no previstos anticipadamente. De ahí que podría decirse que es una acción que se disemina reticularmente. Pero tal vez es más importante que ello, es una acción que se disemina en una manera de una red que va constituyendo una membrana que organiza otro cuerpo. Hasta ahí. Gracias. Gracias, Alejandra. Y ahora, entonces, la ponencia de Negra. ¿Está bien si puedo parar aquí? Can I stand there if we unhook it? The mic's not on? Sí, ahora, buenos días. I translated my paper. Es que hice una traducción. I translated my paper. So if you want to read this in Spanish, there are some copies out there at a desk. Pero la mayoría de personas hablan inglés aquí, así que voy a presentar en inglés. Gracias. Es un honor participar aquí, estar con ustedes. Quiero agradecer a Constanza y a Aaron y a toda la organización. Ha sido una conferencia increíble. Ha sido un placer trabajar aquí con todos ustedes. Gracias al comité de Amy y a todos aquellos que señalaron mi nombre para estar aquí. Quiero reconocer a los indígenas y ancestros de esta tierra que están presentes y que están en estas nuevas generaciones. Esto es algo dramático, ¿ah? También quiero decir que vengo aquí como Cherokee, que va a hablar de sus parientes y que trabajo y enseño en el territorio de Tamba.
No hay luz aquí, ¿ah? No hay luz. A ver si es que puedo ver aquí la oscuridad. Las habilidades de la resistencia, eso es lo que quiero presentar, transporta a las mujeres y a las organizaciones y nos inspira a una gran cantidad de soñadores, luchadores y ahora también ancestros, incluyendo a Annelies Palomo. También y a muchos otros líderes indígenas que murieron durante el COVID, Policarpo Chao, Irma Luna, son las imágenes aquí a la izquierda, Marta Sánchez. Esta es una ofrenda, es un honor. Estamos honrando a este mundo que construimos juntos y a las futuras generaciones que heredarán el futuro. Lo que quiero compartir hoy es el resultado de mi participación acompañando a mujeres indígenas que organizan organizaciones en los últimos 23 años. Hay mucha historia, hemos desarrollado esto durante mucho tiempo. He visitado a encuentros nacionales, transnacionales, marchas, talleres y proyectos compartidos. Por tanto, esto ha sido guiado por investigación activista de comunidades. Se ha hecho de una forma en que genera conexiones, relaciones, compromisos, y eso ha generado una ruta. Nunca me hubiese imaginado cuando comencé todo lo que lo hemos logrado. De esta forma, este proceso de desarrollo en el centro de nuestra tierra le da forma y vida formado por un río que pasa por nuestro río. Esto lo comencé a pensar cuando tenía 10 años, es una broma, ¿eh? Bien, este es un viaje de acompañamiento entre las organizaciones de las mujeres indígenas. De esta forma podemos intercalar distintos elementos de la geografía de los varios, de los diversos. Eso así se menciona en varios capítulos. La habilidades de resistencia nos muestra cómo las mujeres y los activistas desarrollan la estrategia entre distintas escalas de poder, entre naciones. Cada capítulo es una escala diferente: lo nacional, lo continental, transnacional, y en el capítulo 2 lo local, y en el capítulo 3 lo transfronterizo, capítulo 4 transregional, capítulo 5, etc. Estas habilidades entonces de activismo crean nuevos espacios de participación y nuevas formas de conciencia. Y las mujeres indígenas que organizan estos congresos, los volvemos a trabajar en todos estos pasos. Por ejemplo, en el capítulo 1 me ha acompañado Konami, el coordinador nacional de las mujeres indígenas. Se trabaja con organizaciones translocales y también continentales para crear una red nacional. En el capítulo 2 he visto a las mujeres indígenas y sus organizaciones de México cómo han ayudado a formar y construir redes de apoyo en todo Abayale, el concepto de la persona de Colombia, Panamá, usado por los activistas para nombrar una escena indígena de interconexión de responsabilidades con el territorio, con la tierra. Este libro también explora no solo las maneras en que ampliaron las escalas de sus propias conmociones o conmociones a escalas nacionales, transnacionales y transfronterizas, sino que la forma en que volvieron a dar o localizar este elemento en sus pueblos municipales y territorios, en el capítulo 3. Después, el texto abarca a las organizaciones al interior del flujo migrante para generar una continuidad, movilización política también. Ciudad, comunidad civil de, por ejemplo, Oaxaca, entre miembros de en el capítulo 5, se especializa en la geografía de los indígenas y los territorios de Tan Gabrieliño, que incluye también la cuenca de Los Ángeles y el sur de las Islas Channel. Se reproducen entonces los conocimientos colectivos forjados gracias a la experiencia de muchas mujeres activistas indígenas. Y se olvida que también están llegando a un territorio indígena. Con lo que comparto aquí y este conocimiento colectivo y la experiencia de muchas mujeres activistas indígenas, muchas generaciones de distintas comunidades y distintas escalas han participado. Entonces voy a hablar un poco respecto de la escala de descolonización. Tengo toda una sección de lo que es la escala precolonial, que me voy a saltar porque tenemos poco tiempo.
Así que aquí les quiero mencionar que el libro destaca la forma en que las mujeres indígenas y las organizaciones colaboran en este punto, en las distintas epistemologías de la tierra, prácticas de solidaridad y concepciones del espacio y las relaciones. El proyecto ilustra cómo el activismo de las indígenas en México y su diáspora escala verticalmente y también horizontalmente, conectando lo local, territorio y regiones. Muestra cómo las organizadoras indígenas entretejen diversos tipos de escalas que incluyen la arena política formal de los espacios y discursos hegemónicos occidentales, así como las escalas políticas y epistemologías indígenas, y también conocimientos. El movimiento estratégico y entre las escalas de una forma de entretejido que mezcla varias ideologías y posturas y puede también generar un tercer espacio de acuerdo a la cultura Cherokee. Son distintas epistemologías. Más que estrategias fijas de identidades que escalen solamente en una dirección o quizás en otra, me doy cuenta que las mujeres activistas indígenas negocian distintos elementos de poder. Lo llamo la geografía de la diferencia. La primera literatura de movimientos sociales transversales se concentra en cómo los grupos marginales se escalan verticalmente en la arena global para crear presión y hacer palanca a favor de sus demandas en la arena nacional. Pero lo que no reconocen es que los actores marginados deben abrirse camino en relaciones de poder que les privan de derechos para poder escalar. De hecho, la mayor parte de las teorías en torno a la organización y a nivel transnacional no da cuenta de la manera en que de las trampas del poder. Debía aprender a prestar atención a cómo esto funciona, generar diferencias o considerar las diferencias relacionadas, no solamente para figurar distintos tipos de poder, sino que también los actores son diferentes y también están afectados por distintas configuraciones de poder. Aún más, con base de décadas de trabajo y acompañamiento a organizadoras transnacionales y fronterizas, creó un concepto de geografía de la diferencia para dar cuenta del modo en que los distintos actores políticos transfronterizos se sitúan debido a las intersecciones de raza, clase, género, sexualidad y estatus de su ciudadanía de distinto modo, conformando o dependiendo de cómo se cruzan entre las fronteras. El concepto crea distintas formas que son complejas, que sitúan a los actores transnacionales o transfronterizos en distintas escalas. Este libro nos cuenta la historia de cómo los indígenas organizados pudieron revitalizar y en algunos casos redefinir el papel de las mujeres en la toma de decisiones comunitarias y crear discursos que tratan de abordar los derechos de las mujeres dentro de los marcos de derechos indígenas. Iniciaron conversación de su propia cosmovisión, su género de organización social y en sus propias comunidades, que llevó a alguna descolonización de jerarquías e identidades de género. Y también se señala que las mujeres indígenas son el centro de la familia, las comunidades y por lo tanto están en el centro de la resistencia indígena y la autonomía. Mi trabajo no era parte de este elemento espacial, pero producto de que las mujeres y los organizadores, y he trabajado con ellas, y hemos trabajado entre lo local, lo nacional, transfronterizo, y también las escalas de poder, se ha creado este nuevo espacio de participación. Tuve que decolonizar la geografía, los conceptos de escala para describir cómo las utilizan. Por lo tanto, para darle una noción del alcance de las escalas que se han incluido, estas escalas creadas por las mujeres organizadas indígenas que trabajan a nivel del pueblo, trabajan de nivel municipal, de aldea, regiones, territorios, que incluyen una gran cantidad de pueblos, municipalidades, en distintos elementos o fronteras coloniales. El libro analiza entonces cómo se crean distintas conceptualizaciones del escalamiento, como los estados coloniales, regiones geopolíticas como Latinoamérica o el Caribe, escalas nacionales, distintas formas
de crear escalas como Apayala, que lo explicaré más adelante. Por último, el proyecto incluye escalas transfronterizas producidas por la manera en que los migrantes indígenas construyen vías y políticas transsociales con tal densidad que algunos lo han llamado transregiones. Utilizo la palabra transfronterizo más que transnacional como una forma de desnaturalizar las fronteras coloniales y reconocer que muchos indígenas se ven en lo que se llama nación, relaciones entre naciones, más que la forma en que la nación está entendida como una minoría étnica. Esa es una forma colonial, un sistema colonial. Voy a comenzar con el capítulo 1 y compartir un poco. Ahí estoy yo. Voy a ilustrar un poco respecto a mi trabajo con el Coordinador Nacional de las Mujeres. Comencé a trabajar en 1997 y me sentía más cómoda como activista que como investigadora. Y cuando empecé a los 20, fui a eventos porque tenía la misma edad que las generaciones más jóvenes. Y por lo tanto, conocí a Marta Sánchez y Cándida Jiménez, son activistas a la izquierda. Organicé cosas con ellas. Entonces, el levantamiento de Chiapas abrió nuevos espacios políticos para las mujeres indígenas e incrementó la interacción entre movimientos sociales. Se organizaron de forma horizontal, pero lo hicieron con una especie de consulta, como consulta. Fue una translocalidad en las regiones indígenas en México. Ahí generaron su red. Y también comenzaron a generar redes, no solamente horizontal, sino que también vertical, desde lo transnacional, continental, de lo que hablaré más adelante, para organizarse a nivel nacional. Uno de los elementos más importantes que hicieron es comenzar a escalar hacia abajo. Un concepto filosófico y también político, como el concepto de la autonomía indígena. Por lo tanto, señalo que en este proceso de consulta o con este tipo de deliberación, el movimiento social, ellos tuvieron que decidir sus propias formas de dar vida, cómo generar todos estos elementos que están en el centro del ámbito político también, de autonomía. La práctica de la autonomía, que han articulado a la escala o a nivel del cuerpo y la familia, permite a las mujeres indígenas decir que tienen autonomía y tienen el derecho a decidir cuándo y si quieren tener hijos y cuántos y con quién casarse y cómo tener también una vía libre de violencia. Unen estas prácticas a formas indígenas de autonomía que generan una transformación mucho más profunda de la comunidad y también del mundo indígena. Y ha sostenido el movimiento que yo digo que es momento de desmovilizar y de seleccionar e incorporar y no mantenerse o no someterse al recalcitrante movimiento colonial. Aún más, es importante saber que lo que se llama neoliberalismo, culturalismo, permite al Estado definir quién es bueno y malo, un indio bueno o malo, un indígena bueno o malo, porque tiene que ver con el género también. Entonces, en mi trabajo también hablo como el género es el elemento por el medio de que las personas y los indígenas deciden si son sujetos indígenas buenos o malos. Entonces, al escalar hacia abajo y al hablar del cuerpo, del hogar, la comunidad, han transformado la autonomía indígena en una forma de discurso político. Les voy a dar un ejemplo de esto. Aquí tenemos parte de la declaración final del segundo encuentro de CONAMI en 2001. CONAMI es el acrónimo en español para el Coordinador Nacional de Mujeres Indígenas. Creemos que la autonomía de las personas incluye distintas áreas de la vida, el hogar, las comunidades, la región, y que tiene que ver con el respeto y el reconocimiento de nuestra cultura, territorios, tradiciones, medicina tradicional. Para nosotros autonomía significa democracia entre hombres y mujeres, indígenas y no indígenas, entre todos los seres humanos y por sobre todo el derecho a que nos conozcan y nos reconozcan como personas originarias. Tal como dije, en México, en 2001, participé en esta pequeña sesión y me sentí consciente de mujeres indígenas activistas en la plenaria. Eso fue en 2000. Me conmovió cómo forjaban colectivamente un concepto de autonomía multifacético
e ilustraron esto en su declaración final. Aunque la autonomía indígena es un terreno de lucha discursiva y político compartido al interior del movimiento indígena en México, las activistas se han multiplicado, son más autónomas y van más allá de el derecho otorgado por el Estado, con distintas prácticas de libertad y sobrevivencia. Tiene el potencial de democratizar y empoderar a las mujeres indígenas en sus comunidades. Por supuesto, su propuesta no fue del todo bien recibida, por lo tanto, han creado CONAMI porque han participado a nivel nacional con el Congreso en el ámbito nacional, en ANIPA, la segunda configuración, y muchas personas no se dieron cuenta de que también construyeron no solamente desde abajo hacia arriba, sino que de arriba hacia abajo, el movimiento continental, porque muchas personas generaron una red de mujeres indígenas, se comenzaron a entrenar porque México fue anfitrión del segundo encuentro continental y comenzaron a formar una red nacional para mantener ese espacio. Por lo tanto, así como se construye hacia arriba y hacia abajo, es importante cómo organizar a las mujeres indígenas en el país y generar o utilizar este empuje. Generan liderazgos en organizaciones nacionales y comienzan a entender la importancia y la eficacia de poder escalar hacia arriba y hacia abajo y también hacia los costados, conectando la arena política en un elemento de género, contrastando la división colonial de escalas entre sí con los conceptos individuales de escalamiento, espacio, solidaridad y también conexión. De eso hablaré en el capítulo 2, que detalla cómo las mujeres activistas, mujeres viajan para participar en el encuentro preparatorio a lo que es la cuarta reunión de las Naciones Unidas en Beijing. Lo que se encontró es que hay distintos elementos diferenciadores y el concepto de geografía es diferente. De esa forma tienen que superar su marginalización como mujeres indígenas, no solamente a nivel nacional, sino que también con los mestizos feministas cuando se dan cuenta que hay racismo y maternalismo y exclusión también de la mestiza. Por lo tanto, el Kunalan Epistim de Abayala, las mujeres indígenas comenzaron a trabajar en distintas conexiones, compartir responsabilidad en todo el hemisferio por medio de esta organización. Crearon una escala alternativa. En vez de participar en el movimiento feminista, crearon su propia escala de acción, centrando su conocimiento y su cosmovisión. Utilizaron este escalamiento de Abayala para generar su alternativa forma de conexión y organizar también con distintos nombres y conocimientos intercontinentales. Informaciones políticas que también querían eliminar a las comunidades indígenas, porque como sabemos, el latino de América es un proyecto colonial, mientras tenemos un imperio que hasta cierto punto se mantiene bajo el imperio británico. Hay distintas formas o son distintas formas de imperios colonialistas. También se señala que hay distintas formas de escalar y producir un capital global y con el colonialismo se ha producido una fricción. Y eso es algo que lleva al fracaso. Lo interesante también en el capítulo 2 es que como las mujeres indígenas tratan de conectarse con distintas visiones y con epistemologías que se revelan y que se creían inescalables. Por lo tanto, aquí hay un enlace continental o la red continental de mujeres indígenas de Abayala. Encontraron que la palabra Abayala era inescalable en lo que respecta en los sistemas nacionales y que hay una gran diversidad de mujeres de Canadá, Tierra del Fuego también. Las mujeres indígenas se organizan y cambian su nombre para lo que ahora se llama las Américas, porque Abayala para ellas no se escalaba de la misma forma. Por lo tanto, lo que me di cuenta es que es una forma de entretejer, porque eso se ve como una falla a lo mejor, pero en realidad lo que está ocurriendo aquí es que construye una teorización indígena que Marta Sánchez misma generó como activismo en distintos elementos de doble mirada.
Y Gloria Chacán teoriza cómo las estrategias del activismo de las indígenas se mueven entre los sistemas de conocimiento, las escalas de los proyectos políticos compartidos y los sistemas y escalas occidentales para formar un tejido doble. Lo que mencionaba al final, era lo que la académica Cherokee Trigger llama epistemología del tercer espacio, que tiene una cara por un lado y un lado por otro. Y teoriza que este es el tejido que crea puentes, y esa es la metáfora para ellos hablar de estos conocimientos indígenas. Y hay una segunda teoría, pero porque este doble tejido es importante para pensar en este nuevo entrelazamiento de la epistemología. También podríamos hablar a Sonia Álvarez, que ya también habla acerca de esta defensa de la política, identifica dos lógicas dentro de esta manera de organizarse. Entonces comenzó a ver cómo las mujeres trabajan a interconectar estas lógicas para poder de alguna manera desafiar el feminismo, las formas centrales también, y las distintas formas de la lucha de las mujeres indígenas, y cómo las mujeres indígenas comienzan a decolonar sus propios conceptos de sexualidad de género que han sido impuestos colonialmente, por ejemplo, el carácter binario, y en las comunidades no solo fuera de ellas. Así que esto se personifica en los baris que están conectados, o están todos conectados, es donde nosotros, ¿cierto?, nos podemos ubicar, y ese rol dentro de todas las mujeres está relacionada con el bienestar de todas las personas y también con otros seres, sus familias, como por ejemplo los ven los pueblos indígenas. Entonces las mujeres se organizan en Abya Yala, que inspira nuevas teorías y prácticas de feminismo, incluso lo que se llama feminismo demonológico, ha sido para poder incorporar esta postura colonial. Estoy yendo rápido aquí, ¿ah? Bueno, de todas formas parece que lo necesitamos. Entonces, cuando vemos voy a comenzar acerca del capítulo 3. En el capítulo 3 vuelvo a la idea de cómo algunas mujeres comienzan ya a aplicarse a estas experiencias, y en Jalisco también comienzan a crear estas redes, donde comienzan a liderar también comunidades, que ha sido bastante afectado aquello en las regiones, pero también me enfoco en este último capítulo, en este capítulo 3, respecto de cómo las mujeres indígenas han desescalado este concepto de lo nacional y lo transnacional en la que es el trabajo y la dignidad, tratando de desescalar estos conceptos de cuidado de la comunidad y bienestar económico en sus hogares, en sus jardines, literalmente, y en las comunidades y municipalidades. Entonces ese capítulo, este es Konami. Creo que tengo más diapositivas acá, ya. Esta es una de las últimas de Guatemala. Y esta es una foto interesante porque tiene líderes de el norte acá al lado derecho, con Rigoberto Menchú en el medio, ubicado ahí en el medio. Es el jefe. Ahí hay una indígena chicana ahí que es representante. Y bueno, y otras personas también de la región. Esto es un ejemplo de la interconexión o el entrelazamiento de conocimiento que hablábamos hace un rato. Les dábamos nombres a las salas utilizando nombres de conquistadores, como por ejemplo, ven que ustedes los ven ahí, que por ejemplo Quetzali se le llamaba Ponce de León, y eso, ¿cierto?, hablaba de los códigos que estábamos también ahí usando y de cómo cada uno de los espacios se podía reconfigurar a través de los conocimientos indígenas. Esta es otra parte, no voy a mostrar tanto, pero básicamente muestran aquí las mujeres indígenas cómo se organizan después de distintos encuentros de feministas, varios de ellos. Ahí están escribiendo la declaración, y ese 2005, uno de los primeros encuentros, dado, ¿cierto?, el racismo que ahí pudimos encontrar. Estas son otras amigas ahí que están listas para ya escribir la declaración. Y luego, ¿cierto?, no mejora. ¿Por qué? Porque en México logramos, ¿cierto?, lo que fue la contención más grande
en el encuentro indígena. Este es el escenario, o la puesta en escena, digamos, de un talk show, y este es el lugar de las mujeres. No hay luz, no hay amplificación, y por supuesto, claro, pueden ver ustedes que es una sesión bastante más precaria. Y aquí, cierto, la gente se están no muy contentas. Y aquí hay otras fotografías también. Bueno, voy a tratar de llegar acá, que es el capítulo 3. Entonces decía yo que comienzo a ver cómo retrabajar la idea del género, como la comunalidad, que es un concepto que habla, cierto, del trabajo. La ciudadanía, como ustedes saben, no solamente se le da a alguien, se hace a través, cierto, de un trabajo quizá incluso colectivo. Y cuando las mujeres reciben esos cargos, o se les dan esos cargos, esos roles, preguntan, bueno, ¿ya estoy trabajando? ¿Sí? ¿O estoy trabajando de tiempo completo? Y hay un trabajo un poco más comunitario que no es reconocido. Hay distintos tipos de trabajo. Así que comienzo yo a pensar cómo el feminismo occidental se centra en los derechos políticos y también en la exclusión de derechos económicos para el activismo indígena en las municipalidades indígenas. Entonces he seguido esta historia y bueno, estas son 3 o 4 historias de casi 20 años donde Fosía Robles, que contextualiza la idea de achievement, de logros o éxitos, que van más allá, cierto, del marco de los derechos de las mujeres indígenas, y también las historias de inclusión que han sido ya bastante duraderas. Entonces, en lugar de trabajar con el Estado, donde trabajamos de ver la equidad de género, tratamos de hacerlo desde las raíces, desde abajo, en comunalidad. Entonces, cuando entrevisté a Sofía, le pregunté, ¿cómo te sientes cuando primera vez te recibiste el bastón de mando? Y me dijo, sí, la vez estaba muy cansado porque tenía que quedarme despierto toda la noche para hacer tamales. Y bueno, y ahí comienza ya toda esta discusión. No tenía que hacerlo, pero sí quizás tenía que hacerlo al igual que el otro trabajo ya. Entonces comienzo a pensar también en la noción de general, de comunalidad, pero también para pensar en cómo las mujeres indígenas están construyendo formas de su propio empoderamiento en municipalidades indígenas. Y este es un proyecto grande que de alguna manera describe a las mujeres indígenas como las más sexys, diciendo que quizás los mestizos no lo sean tanto. Habla la justicia de cómo las mujeres están formando sus propios estilos de empoderamiento y creando sus propias redes. Se llama aquí AYUC, la red de las mujeres indígenas, que ha sido construida alrededor o en torno a todas las municipalidades. Simplemente compartir un poco más el siguiente capítulo, que habla de las organizaciones transnacionales o quizás transregionales, de la movilidad indígena, comunidades indígenas, tratando de hacer una organización política y organizándose a través de otra cantidad de regiones, tomando notas de lo que habían hecho la diáspora los indígenas, aún cuando he comenzado trabajando con el movimiento nacional en México. Al momento en que me cambié, me mudé, creo que eso ya hace 10 años, se me pidió trabajar, bueno, hicimos este trabajo en Los Ángeles, y les puedo contar quizás ya un poquito más si ustedes me preguntan. Hicimos un estudio que fue liderado por la organización, lo ven acá, yo estoy sentada ahí en la esquina, estoy tomando nota, y presentaron los resultados, y eso habla de, llevaron el liderazgo a estas escuelas de las mujeres indígenas y cambiaban también de alguna manera el rostro de lo que queríamos mostrar ahí en esas organizaciones. Sí, había muchos conflictos también. Entonces no fue una situación sencilla. Entonces, al escribir estos capítulos, aun cuando se les daba unos temas a ambos lados, hablaban cómo, por ejemplo, se configuraba esta indigeneidad, era distinta en cada uno de los lados percibida, y tenía que ver un poco con la decolonización como identidad en el lado de los Estados Unidos y como organizacional y económica y arrebatamiento de la tierra, quizás en otro lado, eran los temas que más se mencionaban. Y el último capítulo se traza acá en Los Ángeles, y este es un mapa de Los Ángeles, mucha gente puede que lo conozca.
Pero tiene acá las villas de Tonga, que también las muestro, para mostrar aquí a los pueblos indígenas todavía permanecen acá, pero Tongva no son reconocidos federalmente, así que hay muchas capas de indígenas ahí en Los Ángeles, de Tongva, de Kumwa, bueno, no federalmente reconocidos, y aquellas comunidades migrantes indígenas que provienen de Latinoamérica. Y también la diáspora de Oceania, que es muy, muy complicado finalmente, pero trato de teorizar qué sucede cuando los migrantes indígenas llegan también a otras tierras indígenas. Múltiples colonialidades había ahí, porque antes California había sido colonizada por España, luego México, y luego el proyecto de California permanece por sobre esos asentamientos coloniales. Así que esto habla de cómo la orientación espacial de Los Ángeles ha sido reorientada hacia las geografías de los indígenas. Lo pueden ver ustedes aquí, la Mixteca, que está en amarillo, y valles centrales y Sierra Norte, amarillo y verde. Ese es un mapa que también muestra otros lugares de Los Ángeles en la parte central, en la región central, al lado del norte, al lado del occidente, están los valles centrales. Así que estas geografías de Oaxaca están mapeados también aquí en Los Ángeles, y los pueblos están llegando aquí a Los Ángeles. Los mayas también. Y esta es parte de otra diáspora también indígena, y pueden ver ustedes que las personas mantienen aún las tradiciones y están cambiando estas ondas de sonidas. 56 bandas armónicas han podido formar de la diáspora Zapotec, también grupos de baile y por supuesto muestras de comida, todo. Este es el proyecto que les mencionaba, donde también hay un proyecto de storytelling, de narración de historias, y eso me llegó a trabajar también con donde hay estas múltiples colonialidades relacionadas con el lado crítico de lo indígena. La migración indígena está recambiando, reconfigurando lo que significa latino y lo que significa indio en Los Ángeles y también en todos los Estados Unidos. Así que este proyecto ha sido muy importante en ayudarme a pensar en cómo el poder femenino heterogéneo puede ayudar a los migrantes y hacer unirse a través de este sistema de premisas. Pero este sistema de alguna manera colapsa y vuelve a nacer, así que tenemos que hablar con trabajadores agrícolas y ver cómo también se puede todo manifestado por lo latino y organizado con lo que se alinea con la supremacía blanca. Hay distintos sistemas ahí. He estado trabajando con algunos colegas en esa diferencia. No tengo mucho tiempo ahora para poder compartir de Kodak, pero quiero sí compartir, para cerrar, archivos de la comunidad indígena móvil que había mencionado, y el proyecto contextualiza el conocimiento del movimiento indígena y cómo llevarlo de vuelta a este movimiento. Por supuesto, he comenzado, no sé, con 70 historias ya, y estoy tratando de integrar más, negociar, por ejemplo, con alguna persona cuánto quieren para estar ahí. Ellos comienzan también a integrar sus colecciones. Son archivos que Konami y FIOP son los dueños y están utilizándolos como material de educación popular, en el caso de FIOP, porque su membresía es de trabajadores agrícolas particularmente, o mayoritariamente 70% de los trabajadores son de poblaciones indígenas, y el Konami. Entonces, si ustedes ven Nika y salió, van a poder ver que ese es el archivo que estamos ya construyendo. Han comenzado también a construir sus propias historias en la organización, primero cierto español, y ya hemos comenzado con las siguientes generaciones. Margarita va a hacer eso, así que ha sido muy emocionante, y vamos a saber también una exhibición de lo que nos muestre Marta Sánchez. Estos son algunos de los proyectos, así que les podría contar lo que yo ya he experimentado, porque este es el trabajo de archivo
que trata de ser alguien también ahí, tener a alguien ahí como archivista, y esto es todo, así que quiero solamente decir gracias, muchas gracias, me ha encantado hablar con ustedes. Esa es la comunidad de la que hablaba. Guau. Comentarios, lo que a ustedes les parezca más oportuno al respecto de esta rica presentación. 3 perspectivas. Epistemología, poder, feminismo, artes. Es provocativo. Entonces, está abierto para quien quiera intervenir. Bueno, primero, muchas gracias por las presentaciones de los 4. A Fátima, a Alejandra, a Pablo y a Michael. Pero mi pregunta va dirigida principalmente a Alejandra, que, bueno, he tenido la suerte de leer sus libros, y quizás no todos, pero algunos. Pero quisiera, si es que puedes ahondar, Alejandra, cuando hablas de los modos de producción en el tiempo, ¿cierto? Ese tiempo que tiene una temporalidad singular y que de cierta forma está arraigada en la política del cuerpo que tiene este cuerpo político feminista, donde si bien hay una multiplicidad que intenta generar como esta subjetividad particular, te quería preguntar sobre este modo de producción, cómo se podría entender a partir de la división del tiempo, pero también del espacio. Eso. Compleja la pregunta, tiempo y espacio ya. Bastante, ¿no? Cuando estaba trabajando, ¿no?, el problema de la corpopolítica en relación a la temporalidad, me sitúo ahora, ¿no?, en el contexto de las redes sociales, en el espacio de la imagen, ¿no? La imagen en las redes sociales parece ficcionar un tiempo presente, absoluto, ¿no?, como ha sido descrito con certeza, creo yo, desde la teoría de la historia. Por ejemplo, François Hartog señala aquello, ¿no?, la temporalidad presente parece que se describiría desde este orden de un presente absoluto, donde el sujeto se constituye en ese espacio temporal. Entonces, allí la pregunta es cómo se organizan otros archivos, ¿no?, para cuestionar, alterar este orden de dominio que es telemático. Principalmente es un orden de dominio que se empieza a describir desde un orden teletecnológico y va constituyendo subjetividades, ¿no?, donde cada quien aporta, ¿no?, en esta transformación subjetiva. Por ejemplo, la vinculación de los sujetos a través de las plataformas, ¿no?, TikTok y otras, ¿no?, donde el sujeto se visualiza también, ¿no?, y se pone en evidencia esto de un orden ocular céntrico, ¿no? Y por lo tanto también esa esperanza, ¿no?, que había y que se cifraba en el postestructuralismo. Pensemos los años 60, los años 70, donde se pensaba que había un decline de la mirada, ¿no?, que había maneras de cuestionar el orden de dominio escópico, ¿no? Se ve, sin embargo, reforzado desde hoy, ¿no? Y por lo tanto, esa esperanza de alteración que también la podíamos ver, ¿no?, por ejemplo, en América Latina bajo la figura del neobarroco, ¿no?, esa multiplicidad de formas de intervenir el espacio de lo común, situándose de distintas, alterando el orden de la perspectiva, ¿no? Entonces nos encontramos con un contexto donde algunas de las esperanzas teóricas, políticas y también prácticas para la transformación política, de las coordenadas de la transformación política, de alguna manera se ven enfrentadas, ¿no?, por esta transformación cotidiana a través de las imágenes, donde se redigidizan las coordenadas, ¿no?, la presencia, el tiempo presente y la identidad, ¿no?,
a pesar de las alteraciones de los sujetos, ¿no? Ahí hay una ficción de alteración, pero sin embargo hay un orden de identidad con el cual se está de alguna manera se organiza, ¿no? Pensemos en esta figura del control facial, ¿no? que por un lado se ficciona con el orden de me altero a través de los filtros, pero por otro lado está este orden de una fijeza, ¿no? Del control. Entonces ese es un poco el contexto, ¿no? de cómo pensar una transformación de la política desde el cuerpo, donde pensemos la alteración de estas coordenadas que parecen volverse más rígidas en la transformación teletecnológica, desde el cuerpo, que también es el lugar donde podríamos pensar que se está reproduciendo el orden de dominio, ¿no? Es precisamente allí, es en el cuerpo, donde... Y nuevamente voy al espacio de las redes sociales y de esa imagen, ¿no? Por ejemplo, la figura que que empezamos a notar con mucha nitidez, ¿no? El desplazamiento del dispositivo democrático vinculado a los derechos y al ingreso a través de la educación, que es un dispositivo que se organiza en el siglo XIX, que tiene un momento de despliegue, que es el siglo XX, que también está articulado a cierto orden de desarrollo. Habría que preguntarse allí hasta cuándo, si es posible, ese dispositivo que se arma en el siglo XIX, articulado al orden de desarrollo, bienestar y energía, con el que se organiza el siglo XIX y que se despliega el siglo XX, y que parece hoy que ese diagrama democrático está en transformación o francamente en una crisis. Y por otro lado aparece esta idea de la posibilidad de integración vía imagen, donde es el propio cuerpo, donde es posible cifrar el orden de la ganancia o el desarrollo, ¿no? Por ejemplo, el influencer, la música urbana, donde pareciera ser que no se necesita ningún talento, no se necesita pasar por el espacio de la ciudad letrada para ingresar al espacio del ese bienestar que prometía la ciudad letrada y el orden del desarrollo del siglo XIX. De alguna manera es para que ese tránsito que es lento y que sabemos que es elitista, mejor ¿no? Que donde no es necesario el dispositivo pedagógico, donde es el propio cuerpo el que de alguna manera exhibe el orden de la posibilidad, ¿no? Entonces ahí nuevamente es el cuerpo donde se cifra el orden para la integración, y que está también vinculada a un tema que es muy interesante y también muy complejo, ¿no? Del lujo, ¿no? Por ejemplo, las figuras sobre todo en la música urbana, cómo se empieza a socializar una idea de lujo muy accesible frente al otro paradigma que era o inalcanzable o no deseable, ¿no? El paradigma democrático de derechos, por ejemplo. Y allí está tensionado el cuerpo, y allí mi pregunta es, bueno, ¿cómo pensamos allí el cuerpo, ¿no? La política del cuerpo? Y que parece ser que el feminismo en América Latina cifra allí una política de transformación, pero para cifrarla allí es necesario transformar el orden de la temporalidad, no esa temporalidad presente, y tenemos que activar otros tiempos y otros archivos, ¿no? Entonces ahí aparece la figura de Benjamin, ¿no? Cuando nos enseña, ¿no? Aquello de cómo pensar ese orden de la revuelta, pero sin embargo Benjamin no lo pensaba desde otro cuerpo que no fuera el cuerpo androcéntrico, ¿no? Que reproduce el orden de la filosofía, ¿no? La filosofía reproduce un orden androcéntrico. Entonces, cuando pienso la temporalidad, la pienso allí, en ese vínculo, ¿no? En ese espacio, tiempo, otros archivos para pensar otros tiempos y otros lugares, pero también desplazando el orden androcéntrico, y por lo tanto esa respuesta que nos parece muy cómoda y muy rápida, que la sabemos, ¿no? Bueno, Benjamin, ¿no? La historia de los vencidos, leer en esos márgenes, pero sin embargo tenemos que también allí descentrar el espacio de esos archivos que también reproducen un signo androcéntrico, ¿no? Es decir, ese archivo de la revuelta que reconocemos, ¿no? También debemos descentrarlo, ¿no? Leerlo en ese, primero explicitando el cuerpo masculino androcéntrico que se reproduce, ¿no? No tanto, no sé si ustedes seguro que sí lo leyeron, ¿no? Unas biografías que han salido de Benjamin que decían que era machista, seguro que sí, ¿no?
o que tenían una relación que genera subordinación a sus parejas. Yo creo que sí. Pero la pregunta es más bien cómo la filosofía, cuando se describe desde un orden que busca la alteración, aún así reproduce un orden androcéntrico. No tanto la actitud de los sujetos, sino de cómo las propias escrituras, ¿no? El propio texto, ¿no? El propio archivo, ¿no? Por ejemplo, el problema de la temporalidad en Benjamin, a pesar de que busca alterar ese orden lineal de la historiografía más positivista, sin embargo sigue reproduciendo un cuerpo androcéntrico, ¿no? Y esa es mi pregunta. Cómo alteramos los archivos de la revuelta, que reconocemos como archivos de la revuelta, que establecen ese lugar, esa doble temporalidad de un presente y un archivo que antecede, para transformar el cuerpo, la política del cuerpo hoy, teniendo en un contexto de un orden de dominio por las imágenes. Hi. We're going to collect some questions. First, Ana, and then... Gracias por la charla. Mi pregunta es para Meili. No sé si puedes conectar un poco las dos partes de tu charla. La primera, como las diferentes escalas en las que tú observaste que estas comunidades trabajan, con la segunda parte de los archivos. Entonces, cómo los archivos se pueden pensar también desde distintas escalas y de pronto reflejando en tu experiencia creando este archivo. Y sobre todo, si podías aclarar también a qué te referías con OVA, que es la parte móvil del archivo que aparece al principio. Gracias. Hi, Catherine. Kathy Woodward from the University of, from the University of Washington, de Washington. in Seattle. Seattle. Thank you so much. Muchas gracias. Admiro las intervenciones y las contribuciones que ustedes han realizado. Es un panel muy rico. Voy a preguntar si pueden pensar en si el concepto de generación podría ser útil para seguir elaborando cómo se ha pensado en generación. Podría ser una apertura potencial para la creación de comunidad en algunos de sus casos. Estoy pensando en Alejandra, en cómo la generación o generaciones podrían hacernos pensar más en lo que significa para el cuerpo el hecho de ser el punto de reducción del tiempo, y cómo el tiempo puede expandirse, se puede expandir por medio del cuerpo, y cómo las generaciones se relacionan entre sí. Estoy pensando también en términos de el aspecto geopolítico como escala, pero la generación también estaba presente en ese aspecto. Su contribución, literalmente en las fotografías que vimos, lo que usted ha hecho esta investigación por 20 años ya, y eso es algo magnífico. Y finalmente, Fátima, me pregunto si las generaciones o la generación puede estar presente en su última obra, o lo había pensado de esa forma. En su última obra, ¿usted pensó que ahí eso tiene que ver mucho con la academia, la universidad, y lo violento que este espacio puede ser? En este caso, las generaciones a lo mejor no van a estar ahí en un espacio abierto a la comunidad, pero no sé, podría haber algún otro punto a considerar ahí también. I always have to cough when I take the mic, clear my throat. So I don't really have a La verdad es que question no about es una content. pregunta lo que I tengo, just sino que un had an comentario, observation una observación about sort of Miley and Fatima, your para projects, Maya, and, Fátima, sus proyectos it's también. that there's like a similarity Hay una in kind of similitud method and critical practice en lo que es la práctica in both of your cases, both of your crítica y en el método. projects depend upon Ambos kind of, proyectos dependen de una suerte de, diría yo, I think kind of echoing Kathy, like de a lo mejor the location of the subject or the hablar de la dislocation of the ubicación y subject. la So Fatima, dislocación del sujeto en términos sort of también talk about how de Fátima, putting que yourself habló de in cómo new ponerse media is sort of en esa generative posición en or sort of los alienating, medios, como de alguna manera enajenizando. I feel like your PowerPoint slides felt a little bit like
I was taking an eye exam, so I Por ejemplo, no sé, me van a hacer un examen a la vista, algo así, But I no sé. remember you said something about Pero me recuerdo que tú our own dijiste biases, like, algo de nuestros putting propios yourself sesgos, in como media, por ejemplo sort of, ponerte a ti makes you misma aware en of los your medios, te hace consciente de tus propios in my way, sesgos. like, the sense of, like, Y constantly shifting scale, cómo de alguna manera cambia de escala dado el marco de tu análisis. Así que la verdad es que me interesó mucho ver cómo ustedes reaccionaron o respondieron frente a sus proyectos, lo que ustedes pensaban. or just sort of, I wanted to hear you two talk. Quiero to one ustedes another, oírles hablar more than, a ustedes o entre ustedes, más que nada. Así que bueno, no tengo una pregunta, wanting a sort of dialogue on the si no quiera haber observado el diálogo que ustedes puedan llegar a tener en el panel en torno a sus proyectos. Tenemos poco tiempo, pero no quiero cortar. Es una pregunta muy simple para Maen en términos de la conversación que tuvimos con nuestros colegas mapuche que están aquí y bueno, cómo esa conversación interamericana en la que tú vas a participar ha o no ha tenido una presencia aquí en esta región y cuáles son algunas de las posibilidades en términos de la continuación de esa conversación como lo habíamos ya mencionado en el panel. Bueno, cómo continuamos creando esta red de solidaridad que, como tú lo has mencionado, muchas veces están basadas en el lugar y además también en lo local. En la forma en que los recursos locales están siendo mal administrados o los medios políticos en estas comunidades en términos de knowledge o saberes y que they are everywhere. That's my question. Muy breve, esta es una pregunta para Fátima. Me ha encantado como la primera imagen que mostraste y cómo hablaste, ¿cierto?, del movimiento que hace ese ventilador hacia tu trabajo, donde, claro, el espectador tiene que ver ese tipo de trabajo y el concepto teórico de que el espectador está ahí mismo obligado a participar. Okay, gracias. That's a brilliant question. Thank you, una pregunta about, brillante. scale and archive. El tema de And escalar quizás I el would, archivo. it's a lot of work to dismantle the Hay mucho colonial trabajo ahí notions of para poder archive and desmantelar try to la noción colonial en el orient the archivo y archive tratar de towards the orientar digital nuestros archive, archivos towards hacia un indigenous archivo, and multiple indigenous practices. hacia uno, ¿cierto?, de prácticas múltiples indígenas. Las organizaciones con las que he trabajado en sus redes, comunidades múltiples indígenas y organizaciones, están todas contenidas ahí, así que sería esa la parte móvil. El teléfono móvil se carga de manera móvil en la forma en que tú puedes aplicar, porque no hay una ubicación central para cada uno una vez que esa comunidad de la diáspora y la otra es una comunidad nacional, no tiene una oficina central. Así que de alguna forma todo eso, ¿cierto?, habla de esta mala administración del sistema. Es un archivo motivado o ejecutado mayormente por los participantes y trata de crear una interfaz del cierto teléfono celular de trabajadores agrícolas. Hacíamos fiestas para poder desarrollar metadata. Es una memoria móvil, diaspórico. Y uno del restablecimiento de este plan del movimiento mexicano que llegaron de la frontera y trasladaron que México era su propia región y lo que finalmente lo hace continental, eran parte de Norteamérica con Estados Unidos y Canadá, así que crearon su propia región. Así que creo que las generaciones han sido brillantes, formas en pensar en generaciones políticas y también tengo una obra que, bueno, publiqué después de esto, que ha mostrado que habla de las múltiples temporalidades de los cuerpos indígenas y conocimientos indígenas, donde las mujeres indígenas tienen distintas
multilaridades en su cuerpo, dado cierto el pasado colonial, de manera tal que la presentación habla de mujeres modernas, múltiples temporalidades que generalmente expresan el trabajo de la mujer, utilizando también cocina tradicional, por ejemplo, y está basada todo en torno a los turismo mexicano, que a su vez cierto está basado en la temporalidad del trabajo de las mujeres indígenas y también de sus cuerpos en el pasado, recuperando, por ejemplo, Mole, Oaxaca y sus experiencias, cómo ellos experimentan este tiempo pasado que está personificado en las mujeres indígenas. Y lo que sí veo, lo que Fátima ha dicho, cierto, este escalamiento y el cambio del mismo entre el ventilador, el cuerpo, la habitación y cómo se entrelazan con el conocimiento indígena en su presentación y conocimiento técnico indígena. He visto también algunas de esas estrategias, bueno, algunas de esas acciones. Y en términos de la última pregunta acerca de los mapuches, es un sentido de bastante compartido, una reivindicación, diríamos. Ellos, cierto, son redes nacionales y transnacionales y tratan también de hacer presión en lo nacional, el gobierno nacional, para que se les reconozca en la Constitución, bueno, y otros temas más, pero también aquello habla de la forma de habla del 70% de la biodiversidad está administrada por indígenas, en una escala de la tierra también incluso, y están tratando de aterrizarlo en la interconexión y las relaciones que hay con el agua, árboles, etcétera. Así que creo que hay muchas tendencias importantes y escalas ahí que se comparten también. Las redes sí pasan y van a continuar sucediendo. Es fantástico poder verlas, ver lo que es nuevo en lo institucional o en verlo en las instituciones o los espacios universitarios. Eso es algo que creo que debemos seguir alentando. Parece que me pasé en el tiempo, pero bueno. En relación a la primera pregunta que hablaba de la generación, no estoy muy segura si pude entender muy bien la pregunta, pero voy a responder quizás de la mejor forma que pueda. Bastante similar al hecho de que yo también he dado una lucha en las culturas, también creo que eso probablemente queda evidente en el cuerpo del trabajo que hemos visto muy poquitito hoy, ¿cierto? Es un proyecto muy extenso y lo que hemos visto ha sido muy pequeño. Llevo ya 3 décadas en mi carrera y creo que me esfuerzo y lucho también en las generaciones en el sentido de que estoy utilizando tecnologías que probablemente consideran no necesariamente la generación en la que comencé. Así que creo que ese es parte de la conversación de poder tener que pensar en una forma interdisciplinaria, intergeográfica, y creo que eso es necesario para saber hacia dónde nos estamos dirigiendo y lo que estamos trayendo desde el pasado hacia el futuro además. Entonces, la pregunta de los sesgos y prejuicios y donde yo me coloco en los medios, no es que yo esté personalmente ahí, pero para que se pueda esto representar, generalmente utilizo esos materiales. Así que los collages, alguien que, por ejemplo, trabaje con medios y materiales existentes, creo que esta es una forma que habla de que cuando tú haces algo que nunca has usado antes, no te quedas ahí detenido. Por ejemplo, si utilizo pintura, cada expresión en la que yo pienso tiene que calzar en ese material único, y si es escultura, tiene que ser una pintura. Entonces yo creo que hay alguna forma en que pueda a lo mejor sentirme muy cómoda y me mantengo ahí con mis herramientas. Es una forma de involucrarme con cierto nivel de desafío, cuestionando mis propios sesgos o prejuicios, cuestionando también mis puntos ciegos, al mismo tiempo que utilizaba los mismos materiales una y otra vez
como si estuviese pintando algo y solamente me dedicara a eso. Así que creo que de eso es algo limitante, el hecho de que trabajo en una forma en la que las ideas pueden llevarme a trabajar con un material o con un medio y me hacen pensar en cuál este podría ser, es a lo que mayormente me dedico y de lo que más hablo cuando me refiero a los puntos ciegos. Tratar de colocar al espectador ahí, sí, estaría de acuerdo de que hay ahí una dislocación en curso constantes para tratar de reposicionarme también, o incluso al espectador dentro del contexto del trabajo. Hay otros trabajos que no hemos visto, bueno, y que son parte después de los collages, donde yo coloco a otras personas más que a mí mismo. Es donde renuncio, yo también decía anteriormente. Es una forma también de poder crear trabajos u obras donde la comunidad participe, basadas en la comunidad, o que se involucren, se sientan atraídas a estos trabajos de creatividad que yo creo que es necesario y definitivamente es algo que quiero seguir haciendo a medida que vaya trabajando más y siguiendo dados los compromisos que he hecho con esta noción de colaboración interdisciplinaria, y creo que literalmente necesito dejar eso ahí en el trabajo. Así que eso es parte de esto. No sé si he respondido la pregunta, pero bueno, cuando estemos ya después podemos conversar individualmente. Creo que estamos terminando. Bien, I think we're finishing this. Join me to thank Fátima, Alejandra, and Mary for this wonderful panel. Y agradecerles por este fantástico panel.